Bogotá una investidura. En la mañana teníamos una investidura de guías mayores. Así que el pastor Ranzolín se puso su uniforme de guía mayor, color verde, con todas las insignias, muy similar al uniforme que usan los generales del ejército en Colombia. Así que cuando el pastor Ranzolín sale del hotel al auto que el pastor lo estaba esperando para llevarlo, da casualidad, venía un grupo de soldados, y cuando ven al pastor Ranzolín con su uniforme, se le cuadran y lo saludan: mi general. Y él también lo saludó, y nos decía: ay, cómo me sentí de bien, me dijeron general esta mañana. Pero resulta que en la tarde teníamos una investidura de líderes juveniles, y el uniforme en ese entonces era diferente. Era un saco, una chaqueta de un azul bien claro, un pantalón gris, habían botones dorados, la corbata era amarilla, una camisa azulita. Así que el pastor en la tarde se pone su uniforme, baja al lobby del hotel para ir con el pastor, y en ese momento, cuando llega con ese uniforme, un señor le dice: usted es el botones, lléveme el equipaje por favor. Y me dice: en la mañana general, en la tarde botones o maletero. Aprendí una lección de humildad. Mis hermanos, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir de la humildad. El sentir de reconocer que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que todo lo que alcanzamos, lo debemos gracias a nuestro Redentor Cristo Jesús. Pero también nos habla de paciencia, nos habla de mansedumbre. Y esta semana aprendíamos en la escuela sabática de la paciencia de Job. Aprendimos una faceta diferente de la esposa de Job, a quien posiblemente criticamos como una mujer que habló muy rápidamente lo que no tenía que hablar. Pero pudimos entenderle en su dolor de la pérdida de sus hijos. Cuán fácil es señalar con un dedo cuando hay 3 dedos que me señalan a mí. Cuán importante, mis hermanos, en este caminar con Jesús es recordar que en el principio bíblico el concepto de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia, de entender que somos humanos, que errar es humano, perdonar es divino, que estamos en este caminar juntos, que no es señalando ni criticando, es extendiendo la mano. Ustedes son padres, la mayoría. ¿Recuerdan cuando su primer hijo o hija empezó a caminar? ¿Recuerdan? ¿Qué sucedió? Por lo menos me acuerdo de Freddy, mi hijo. Hoy es pastor en Miami. Pero Freddy, cuando empezó a caminar, recuerdo, ese día, dio un paso. ¿Qué le pasó a su hijo caminando? ¿Salió de una vez, yo voy a caminar? ¿Se cayó? ¿Qué hicieron ustedes como padres? Ya no sirves. Diríamos en buen mexicano: la regaste. Actuamos así. ¿Qué hicimos, papás? Yo me acuerdo, nos agachamos. Levanté a Freddy, le sequé una lágrima. Papito, vamos a caminar juntos. A ver, dame la mano. Un pasito, otro pasito, otro paso. Hasta que el muchacho empezó a caminar y la mamá a guardar todas las cosas que había por allí para que no las tumbara. Así es mi Jesús. Si tú resbalas en el camino, Él no está para criticarte ni para condenarte. Ni aquella mujer que había resbalado en el camino: mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cuánto necesitamos del Espíritu de mi Redentor? ¿Cuánto necesitamos de la gracia salvadora y restauradora? ¿Cuánto necesitamos de extender esa mano a aquel hermano que ha sido herido por el pecado, a ese joven que no ha vuelto a la iglesia? ¿Cuánto necesitamos de Jesucristo encarnado en tu vida y en mi vida? Este caminar, mis hermanos, que dice el apóstol San Pablo, la sierva de Dios, nos anima en una hermosa declaración en el libro Mensajes para los Jóvenes, en la página 16. Él vela sobre ti, y si estás dispuesto a dejarte guiar por Él, te rodeará de influencias para el bien
que te capacitarán para cumplir la totalidad de su voluntad respecto a ti. Mis queridos, la oración más difícil de pronunciar fue la oración que finalmente Jesucristo pronunció: Padre, hágase tu voluntad. Porque muchas veces le clamamos a Dios, porque muchas veces le oramos a Dios. Como me decía un muchacho: pastor, ore por favor por mi novia, me espero casar y que el Señor me guíe, pero que sea María, Señor, que sea María. Pero resulta que en los planes de Dios puede que no sea María. Por lo tanto, tú y yo necesitamos aprender a orar: Señor, este es mi anhelo, empero que se haga tu santa y divina voluntad. Y cuando estamos en esa dimensión, y cuando caminamos de esa manera con Jesucristo, la sierva de Dios indica que nos va a rodear de influencias poderosas, influencias transformadoras, que van a permitir que tú y yo podamos cumplir eficazmente el propósito por el cual Dios te dio y me dio la vida. Y el nombre de Jesús, mi Redentor y tu Redentor, será glorificado. Pero también, esta caminata en victoria tiene otra característica. Tiene que ver con una virtud clave y fundamental en la vida del cristiano: caminar en fe. Hebreos, el capítulo 12. Vamos a leer esta declaración en la Biblia. Y esta mañana ustedes notan que vamos a ejercitar nuestra lectura de la Biblia, porque no quiero que sea palabra de Bernardo Rodríguez, sino la palabra del Dios que vive y permanece para siempre. Nos dice la santa palabra, Hebreos 2:12: fijos los ojos en Jim, el presidente de la conferencia. ¿Leí bien? ¿Qué más lector el pastor Rodríguez? Entonces, fijo los ojos en el pastor Magaña, coordinador hispano, vicepresidente hispano. ¿Qué más lector? Bueno, fijo los ojos en el pastor o el anciano de la iglesia. ¿Más lector? ¿Fijo los ojos en quién? No escuché. ¿Fijo los ojos en quién? En Jesús. Fijo los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de nuestra fe. Si queremos llegar a la meta finalmente, si queremos alcanzar el premio de la soberana vocación en Cristo Jesús, necesitamos no solamente caminar en dignidad, sino caminar en fe. Y mis amados hermanos, fe no es un sustantivo, fe es un verbo, fe es acción, fe es confiar. Posiblemente tú me dirás: pastor Rodríguez, pero es muy fácil para ti hablar de fe y de confianza en Dios. Pero si supiera lo que estoy pasando en mi casa, el problema de salud, la enfermedad terminal, la pérdida del trabajo, el hijo que se ha ido de la casa, esta situación que estoy enfrentando, cómo me han maltratado allá, cómo me han humillado, sería diferente. Mi querido, hay muchas cosas en este caminar de la vida cristiana que tú y yo no vamos a entender de este lado del Jordán. Pero recuerda, lo más importante no es entenderlo todo, pero sí confiar siempre en Jesús, tú y mi Redentor. Caminar en fe. ¿Qué significa caminar en fe? Mis hermanos, en la galería de héroes de la Biblia aparece uno de ellos, Moisés. Y leemos en Hebreos 11:27: por la fe Moisés dejó a Egipto sin temer la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién. Mis amados, caminar en fe significa caminar como viendo al invisible. Pero quiero decirte una cosa: el mundo visible es enemigo del Dios invisible. Y hoy tenemos que reconocer que el mundo visible trata de llenar y de copar tu tiempo.